días de Jeremías, el materialismo cristiano, entre comillas. Vara de almendro, es decir, Dios apresura su palabra para ponerla por obra. A modo de nota aclaratoria, quiero decir que este ensayo lo realicé justo antes del inicio de la ya conocida crisis económica mundial. Por lo tanto, y como lo digo en el mismo escrito, es profético. Sinceramente creo que todavía es absolutamente vigente. Esto es solo el inicio de lo que está por venir. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12, leemos así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Hermanos, antes que nada, permítanme aclarar que un servidor jamás estará en desacuerdo con toda prosperidad que provenga de Dios o que Dios apruebe, como no podría ser de otro modo. Estaré hablando en este escrito de la errada y pecaminosa búsqueda de toda prosperidad que llega a ser ilícita a los ojos de Dios y que no es más que simple y llano materialismo. Como dice F.V. Dabolt, este espíritu materialista, nuestro deseo de cosas en preferencia a la voluntad de Dios. Dicho esto, voy a comenzar. Más que nunca antes en la historia de la Iglesia, levantando bien en alto el blasón de la, entre comillas, bendición de Dios, a través de innumerables publicaciones, congresos y demás operaciones de púlpito mayor y menor, el corazón del creyente es empujado hacia la prosperidad materialista, a la cual yo rebautizo con el apelativo de materialismo, entre comillas, cristiano. Muchos no se aperciben de esa infernal realidad, pero siguiendo el seductor y acaramelado dulce son de los nuevos pseudo-celestiales flautistas de Hamelín, decrecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndolo en una aspiración personalista y ajena a la verdad y finalidad del mismo. Para los celestiales flautistas, el glorioso Evangelio queda reducido a simple mercadería, al próspero negocio de las crédulas, pánfilas y sin sabiduría dadivosas masas. Véanlo en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. En cuanto a aquellos primeros, están los que ya disfrutan de una incierta prosperidad, a la cual bajo ningún concepto van a renunciar, sino todo lo contrario, y ya viven atados a ella. Por otro lado están los que todavía anhelan desesperadamente esa, entre comillas, bendición, que jamás logran alcanzar, aunque la pretenden a través de pactar y requetepactar una y otra vez con el Dios de los maestros del materialismo cristiano, los cuales materialmente les succionan una y otra vez. Luego están otros que tienen presuntamente responsabilidad ministerial, pero que no la ejercen como es debido, porque no advierten consecuentemente a los santos acerca de todas esas deleznables actuaciones y mentiras de los muy afamados maestros del materialismo cristiano. No los rebaten en modo alguno porque no se atreven por pusilanimidad, es decir, por diferentes miedos y temores o por falta de convicción, cobardía o quizás porque en su fuero interno les gustaría ser como uno de ellos. Temen más a los hombres que a Dios, cuando el Señor le advirtió al mismo profeta Jeremías que le obedeciera en todo lo que le iba a mandar a decir a su pueblo, y lejos de tener temor a la gente, le temiera a él, a Dios, si pensaba no hacerlo. Véanlo en Jeremías 1:17, que dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Escribe el pastor David Wilkerson al respecto, cito, en mi opinión, dice Wilkerson, existen muchos mercenarios en el púlpito hoy en día, pastores cobardes que están contentos con darle a los cristianos fríos lo que ellos piden, predican mensajes cortos, optimistas, positivos, que no presentan ni representan amenaza alguna, con poco o ningún contenido bíblico o evangélico. Para la gente no es otra cosa que una experiencia que los hace sentir bien,
y que los está conduciendo a la destrucción. Hasta aquí Wilkerson. Hermanos, son como manadas de lobos hambrientos que raudos se aproximan al campo abierto donde están las ovejas, pero el pastor, en vez de protegerlas llevándolas al seguro redil, las entretiene y las mantiene distantes unas de otras en grupitos separados, que sería aquí la famosa visión celular del G12, o los famosos y católicos encuentros, o cualquier otra distracción no exenta de peligro en sí misma, y hace que miren al suelo, invitándolas, a esas ovejas, a soñar y a visualizar los mejores pastos terrenales, en vez de hacer que eleven sus cabezas, observen y aprendan lo que es de lo alto, tal y como lo ordena la Escritura. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, del 1 al 3. Para los destructores, lobos ávidos de sangre, será mucho más fácil capturar a las dispersas, ingenuas y engañadas ovejas, que además están demasiado entretenidas en el campo del desamparo, solo preocupadas en alimentarse con el siguiente bocado de hierba que parecen visualizar sus enceguecidos ojos, llamando a todo esto avivamiento y victoria. Punto 1, vara de almendro, es decir, shaket. Dios apresura su palabra, es decir, shoket. Jeremías 1, 11, 12, dice así: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Hermanos, a pesar de que el Señor siempre fue bueno con su pueblo, véase Jeremías 1 del 5 al 7, ellos, tremendamente desagradecidos, le dieron interiormente la espalda y andaban en sus propios y egoístas caminos. Dios trajo juicio a Judá y a Jerusalén porque su pueblo pretendía ser lo que no era. Se mostraba santo por fuera, pero el materialismo y otros pecados controlaban su vida. La cosa no ha cambiado demasiado en estos tiempos. La misma vara de almendro que fue para entonces, Dios la trae ahora en relación a lo que genéricamente llamamos Iglesia de Cristo, porque nuestro Dios, en cuanto a los suyos, cito, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. El celo del Señor por la santidad, sin la cual nadie le verá, está muy encendido, pero la respuesta de su pueblo por lo general es contraria a ese sentir y demanda de Dios. Sinceramente, sé que el Señor está mostrándonos su vara de almendro, que significa justamente que está apresurando su palabra para ponerla por obra. Y esa palabra que pondrá por obra es su juicio, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Hermanos, no es este un juicio para destrucción, sino para purificación, pero no va a ser fácil. No obstante, lejos de este pensamiento, hoy los falsos profetas y apóstoles de turno, como en los días de Jeremías en cuanto a Judá, o como en los tiempos de Isaías en cuanto a Israel, en vez de dar la palabra verdadera que el pueblo de Dios debe oír, profetizan lo fácil y lo agradable, lo bueno, lo halagüeño, la conquista, la prosperidad, los sueños realizados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que muchos desean oír es porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová,
que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Isaías 39:10. Por lo tanto, la misma palabra que fue para aquellos falsos profetas lo es para estos de hoy en día. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Jeremías 5:12-13. En hebreo, la vara de almendro es shaket y tiene un sonido similar a apresurar, que es shoket, de ahí el juego de palabras, para aquellos que no lo sabían. Hermano, sea sabio en cuanto a los tiempos. Muchos no se aperciben realmente de los tiempos en los que están viviendo, y de este tiempo, como digo, en concreto. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Jeremías 8:7. Y al sabio en su propia opinión el Señor le pregunta y afirma: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 8:8. Estos que continuamente profetizan lo agradable y lo halagüeño al pueblo de Dios, adormeciéndolo, son los que han cambiado la palabra del Señor en mentira. Se está cumpliendo a cabalidad la profecía neotestamentaria, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:3-4. Cualquier fábula, cualquier distracción, cualquier cuento, cualquier cosa, antes de atender a la palabra de santidad del Señor. Y por supuesto, siempre hay hombres engañadores dispuestos a darles lo que piden. Punto 2. El otro evangelio, el de la prosperidad materialista. Mateo 6:24 leemos: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lejos de oír la voz de Dios, lejos de vivir vidas que busquen el agradar a Dios, muchos solo atienden a la voz de sus apetitos y sus corazones están ya cargados de glotonería, solo atendiendo a los afanes de esta vida. Solo piensan en lo material, en la oferta de este mundo, y a eso lo llaman prosperidad. Solo se preocupan de cómo crecer y engrandecerse y de cómo verse ante los demás como bendecidos, y a eso también le llaman avivamiento. Pero la palabra del Señor dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:18-19. Hermanos, no piden el pan nuestro de cada día, Mateo 6:11, sino que eso se les ha quedado ya en muy poca cosa. Ahora buscan el emular y aún superar a los impíos, argumentando que si ellos tienen tanta abundancia, con más razón nosotros hemos de tener mucho más, ya que somos hijos del rey. Hermanos, cuando el rey ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza cuando anduvo entre nosotros. Lucas 9:58. ¿Cómo podrán ser tenidos por dignos todos estos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre? Lucas 21:36. No hay manera. Presos en su propia ceguera, tienen como ídolos y ejemplos a seguir a todos los afamados maestros del materialismo cristiano, porque son prósperos en lo material. Lamentablemente no se aperciben que estos son ricos gracias a las dádivas que ellos les dan de continuo. Y como dijo el Señor, cito: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto?, dice Jehová.
¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías 5, 27 al 31. Tanto unos como los otros viven en engaño. Solo se preocupan en prosperar, en vestir bien, en ir a la última moda, a poseer todo lo que un impío cualquiera desea y busca, presumiendo de estar en bendición, de tener el favor de Dios, dejando de lado a los necesitados que les rodean, diciendo que si esos son pobres es porque todavía están en maldición y necesitan un cambio de naturaleza, como dice César Castellanos. Y no se dan cuenta de que es a ellos a los que Dios acusa. Pobres ilusos, ¿cómo Dios no va a castigar esa soberbia en aquellos que dicen ser pueblo de Dios y obran de esa manera? Siguen las profecías y dichos de los falsos profetas y falsos pastores y apóstoles de la actualidad, Mateo 24, 24, que les dicen mentira y ellos, acomodados al engaño, se dejan seducir porque sus corazones ya están acostumbrados, andan torcidos y llenos de grasa. ¿Qué harán todos ellos cuando llegue el Señor a por los suyos? ¿Les recogerá el Señor cuando ni siquiera viven esperando su venida? Más bien creo que no. Hay división, hermanos, que sí es de Dios. Romanos 16, 17 y 18 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Existe división que es conforme al diablo, eso lo sabemos. La causan todos los sensuales, los que no tienen el Espíritu, Judas 19. Aunque muchos de ellos se presentan como los ungidos del Señor, saben usar la lisonja y las palabras suaves y halagüeñas. Son muy carismáticos y tienen don de gentes, por lo cual saben cómo engañar el corazón de los ingenuos y cándidos. Sobre todo saben cómo engatusar a aquellos que en el fondo de su corazón tienen una raíz de codicia, avaricia y ambición, a la cual no quieren renunciar en modo alguno. La palabra del Señor nos insta a apartarnos de todos estos. Por favor, véase 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 y Tito 3, 10, 11. Sin embargo, e insisto en esto, existe una división que sí es de Dios. Esta es una división que actúa con el fin de obtener santificación y purificación del verdadero cuerpo de Cristo. Es un apartar las ovejas de las cabras. Vamos a verlo en la Escritura. 2 de Timoteo 2:19 leemos: Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 de Timoteo 2:19. Y leemos también 1 de Corintios 11, 18 y 19. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Dios conoce a todos los que son suyos, uno por uno. Nosotros realmente no. Dios da su oportunidad para que todos los que invocan su nombre se aparten del mal. Eso lo hace por un tiempo definido y los plazos se cumplen. Creo que es ahora cuando genéricamente el Señor está apartando y colocando en el estilo de Mateo 25, del 31 en adelante, a sus verdaderas ovejas a su diestra y a las cabras a su siniestra. Esa división es de Dios, porque Él viene a por una iglesia sin mancha ni arruga, y todo aquel que no esté preparado se quedará en tierra. Todo aquel que persevere en el pecado será definitivamente apartado del Señor. Punto 3. Dios destruirá toda confianza en la prosperidad materialista. Leemos así en Jeremías 5, del 15 al 17. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare, su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies, y tu pan comerá a tus hijos y a tus hijas,
comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Hermanos, en el tiempo de Jeremías, Dios trajo enemigos armados contra Judá, y toda la prosperidad en la que confiaban fue de un plumazo barrida, y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, por haber escuchado la voz de los falsos profetas por años, que les juraban de parte de Jehová todos los parabienes y bendiciones posibles. Sus pecados quedaban siempre latentes en sus corazones y no esperaban en modo alguno ese juicio de parte de Dios, ya que ingenuamente creían que Dios estaba contento con ellos, por causa del engaño de esos falsos profetas a los que estaban acostumbrados a escuchar de continuo. Hermanos, ¿piensan que ahora no va a ocurrir algo similar cuando el Señor está a las puertas y viene a por una iglesia santa, sin mancha ni arruga, la cual y solo Él conoce? ¿Piensan que el Señor va a recoger a todos aquellos que solo ponen la mira en las cosas de esta tierra y todavía se jactan de haber muerto para sí y de ser de Cristo? ¿De veras creen que el Señor puede ser burlado? No. Temamos a Dios, hermanos. En primer lugar, así como la abundancia material de Judá terminó, Dios destruirá toda confianza en la prosperidad materialista cristiana, entre comillas, porque desposeerá de esos bienes y lo hará de maneras diferentes. Todo lo terrenal en lo que los cristianos profesantes ciegamente confían se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, con el fin de apercibirse de que para el Señor son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y hermanos, esa es su misericordia, para que podamos elevar las voces al cielo y clamar a Dios arrepintiéndonos de los pecados de codicia y de avaricia y ser liberados de toda esa trampa del infierno. Punto 4. Dios destruirá la confianza en la oferta de este mundo. Jeremías 2, 18 y 19. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, el Señor reprochó a su pueblo que en vez de buscar la provisión en Él, la buscara en el mundo. Esto está ocurriendo de igual manera hoy en día. Nosotros andamos en el camino de Egipto también, ya que aunque no somos de Egipto, estamos en Egipto, que simboliza el mundo. Pero no, en ningún modo hemos sido llamados a beber de las aguas del Nilo, que significa coparticipar del Espíritu, las obras y de la oferta de este mundo. No obstante, muchos que se dicen cristianos hacen eso. Su confianza en realidad está en la oferta de este mundo. Beben de sus aguas, tanto del Nilo como del Éufrates, que aquí significa que su confianza la tienen en el mundo y no realmente en Dios. El beber de las aguas de este mundo es sinónimo de depender de la oferta y provisión de este mundo. Así como Dios en tiempos de Jeremías destruyó la confianza y dependencia de Judá y Jerusalén en el mundo que le rodeaba, lo mismo está haciendo hoy y va a hacer en cuanto a todos aquellos que son hijos suyos, pero su confianza realmente está en la provisión de este mundo que es ajeno a Dios. No en vano. La misma Escritura nos amonesta del siguiente modo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago 4, 4, 5. Por cierto, ¿cuántos de esos actuales apóstoles de la prosperidad enseñan acerca de esta Escritura en concreto? Últimamente, ¿cuántos mensajes contrarios a la prosperidad materialista y contrarios a pactar con Dios ha escuchado usted de parte de los llamados nuevos apóstoles y profetas? Muy pocos, ¿verdad? Seguramente ninguno. Punto 5 es que falta amor por la palabra de Dios. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Jeremías 6:10. Hermanos, cuando se ama la oferta de este mundo no se puede amar la palabra del Señor, es imposible. Es incompatible una cosa con la otra. Y esto está ocurriendo hoy en día en gran escala.
Prefieren oír la vana palabra de los falsos apóstoles del materialismo cristiano, que jamás ofende ni incita a cambiar hacia la dirección del Señor, solo apunta de continuo hacia la bendición material, en realidad hacia la avaricia y la codicia, como está escrito, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6, 13, 14. Llenan la cabeza de mentiras y desbordan los corazones con emocionalismo y falso avivamiento, ahogándolos respecto a la verdad de Dios. Les prometen un gran avivamiento mundial para este tiempo, una reforma mundial donde rebose la paz, pero como dice la Escritura y jamás miente, dicen paz, paz, y no hay paz. Se les amonesta de mil maneras, pero lejos de avergonzarse y cambiar, montan en su soberbia. Cito, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Jeremías 6:15. Tozudamente se niegan a escuchar y ni siquiera a considerar lo que se les dice. Cito, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. Jeremías 6, 16, 17. Lamentablemente, el Señor traerá su mal según el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras, dice el Señor, y aborrecieron mi ley. Jeremías 6, 19. Punto 6. Dios está harto de que su casa se haga una cueva de ladrones. Jeremías 7, 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Aquellos cristianos del primer siglo, que ni siquiera tenían la Biblia completa en sus manos, hermanos, ellos preferían morir a manos del emperador romano antes que negar el nombre de Cristo por participar en la oferta de aquel mundo profano e impío. En cambio, hoy en día, haciendo caso omiso a la palabra, basándose en lo emocional y en la palabra mentirosa de los falsos apóstoles y profetas de turno, muchos hacen de sus propias vidas y de la casa de Dios una cueva de ladrones. Leemos así: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses ajenos que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Jeremías 7, del 9 al 11. A sufrir más que su nombre sea cuestionado a causa de todos aquellos que, llamándose sus hijos, profanen una y otra vez su propio santuario y el santuario de Dios, con el pecado de la soberbia, la codicia, la avaricia y cualquier otra lujuria. Hermanos, no vale ya el artificio de la falsa adoración, se terminó ya. Jeremías 6:20 leemos: ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Hermanos, el torpe engaño de mezclar lo santo con lo profano no va a ser más. Dios está hastiado de los congresos cristianos y de los cultos en general, donde se le adora y alaba y donde al mismo tiempo se enseña al pueblo en la dirección del materialismo cristiano, entre comillas, y otras aberraciones escandalosas. Dios abomina todo esto de una manera muy especial. Creo que la palabra del Señor para estos últimos días va en la siguiente dirección: Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y esto significa, hermanos, que cada uno sea como realmente quiere ser. El que actúa como impío no pretenda ser santo, o si no, conviértase. Y el que es santo, que lo sea de veras y que lo siga siendo. La combinación del mensaje materialista cristiano con la adoración a Dios es algo que el Señor ya no va a sufrir más.
Dios ya no va a soportar más la hipocresía, el doble ánimo, la careta de cristiano, ni tampoco la falsa justificación ante los demás. Jeremías 6:11 leemos: por tanto estoy lleno de la ira de Jehová y estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Esto es, Dios está harto de que se use la libertad en Cristo como excusa para el libertinaje, la banalidad, la farándula cristiana, el flirteo con el mundo, la falsedad, la soberbia. El juicio viene y el pueblo de Dios no se apercibe porque vive encandilado por las falsas luces de los falsos profetas del materialismo cristiano, que lejos de mostrarles la vara de almendro, solo quieren que atiendan a su mensaje de prosperidad y de conquista para seguir engañándoles. Hermanos, tengan muy presente que el Señor ya ha empezado a limpiar su casa. Muchos creen a esos nuevos pseudo-celestiales flautistas de Amelín que les aseguran el gran avivamiento de las gentes y de las naciones y la conquista de las mismas, como un hecho incuestionable, aunque la misma Escritura lo niega. Pero lo que va a ocurrir antes de la parusía gloriosa del Rey Jesucristo, es decir, de su venida en gloria, va a ser una cosa muy diferente. Jeremías 7:34 leo: y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría y la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Ante nosotros no viene paz y seguridad, ni tampoco voz de alegría, sino todo lo contrario. El Señor ha levantado la vara de almendro, Él apresura su palabra para ponerla por obra, Jeremías 1:11, mientras los nuevos flautistas de Amelín siguen haciendo sonar sus instrumentos melodiosos y encantadores por todas partes, y ¡ay de ellos! Para aquellos que no sepan acerca del flautista de Amelín, aquí este flautista de Amelín representa el toque mágico y encantador de los embaucadores, y muchos de ellos siguen una determinada agenda. Sigo. Punto 7. ¿Qué hacer en esta hora? Leemos en Apocalipsis 3:22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jeremías 3:1 dice, leemos así: dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Hermanos, este escrito que han leído es profético. Este es el sentir que el Espíritu Santo me ha trasladado y estoy compartiendo con todos ustedes en obediencia al Señor, y no me es fácil. Esta dura amonestación es sobre todo dirigida a todos aquellos que son de Cristo. Los que en realidad no lo son, pues harán caso omiso de ella, como siempre ha sido así. Pero si usted es de Cristo y se puede identificar con alguno de los pecados mencionados en este escrito, hermano, arrepiéntase y vuélvase de todo corazón a las sendas del Señor, que es la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si no está en una iglesia, busque esa congregación evangélica donde se enseñe y se viva esa doctrina que es la verdadera doctrina del Señor. Dios no se goza con el castigo, sino todo lo contrario. La dura palabra tiene como finalidad la corrección del que se ha desviado. Este es el sentido del asunto. Fíjense, a pesar de que muchos se han amancillado con el mundo y con los enemigos de Dios, nuestro Señor está dispuesto a volver a recibir al que así ha hecho antes de que sea tarde del todo. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ezequiel 18:23. Hermanos, si Dios no desea la destrucción del impío, con menos motivo la quiere de los que son sus hijos que se han desviado. Es hora de arrepentirse de todo mal y pecado oculto y buscar de veras el agradar al Señor tal y como lo enseñan las Escrituras. Dios en estos tiempos difíciles ha levantado verdaderos pastores para apacentar al verdadero pueblo de Dios en su temor y en su conocimiento, porque la Biblia así lo dice. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad, 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3, 14, 15. Hermano, busque el cuerpo de Cristo y viva según la voluntad de aquel que un día nos dio a su precioso Hijo por todos nosotros. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Romanos 8:32. Hermanos, el Señor no se tarda. Dios les bendiga. Amén.